Bienvenidos a la clase del día de hoy de casaagni.com, nosistv.com.mx. El tema que vamos a abordar es el verdadero símbolo de la Navidad. Aunque en otros temas hemos abordado en conferencias esto mismo de la Navidad, hoy este verdadero simbolismo de la Navidad quisiéramos profundizar más en algunos puntos, ya que este grupo es un grupo más avanzado. Para nosotros, ¿qué simboliza la Navidad? Quizás en la tradición, las fiestas, los regalos. A través de la historia tenemos lo que fue el natalicio del Niño Dios o del Niño Jesús, depende, cada uno lo menciona o lo recuerda de acuerdo a su religión, pero que no ha sido único de la religión que ha sido la antigua cristiana o actual católica y todas sus ramas, sino que siempre ha sido una tradición de muchos siglos atrás. Justamente es la época, curiosamente, más fría en el hemisferio norte, claro está, donde el sol, debido a su inclinación, recibe menos luz, recibe menos calor, ¿no? Este es el solsticio justamente de invierno, y que según las tradiciones y según los antiguos ritos que posteriormente mal llamados paganos, que fueron ritos y tradiciones de los pueblos sabios, nos hablaban de este solsticio del Sístere, que viene a significar el sol quieto. Porque sí, curiosamente, según las tradiciones antiguas, el sol en esta fecha, curiosamente, es cuando se crucifica en la cruz. Si ustedes saben, el sol se levanta y obviamente luego va descendiendo, pero va variando su inclinación, porque esto va de acuerdo a la inclinación de la Tierra. Y en verano el sol es cuando lo tenemos en la parte más alta, y en invierno en su máxima altura va descendiendo, es decir, que sube menos y baja más rápido. Es el tiempo donde hay menos horas de luz. Y curiosamente, antes de lo que es el 25, hay 3 días, porque durante todo el año va subiendo un poco más, y cuando va llegando el invierno va subiendo un poco menos, pero justamente en estos 3 días antes del 25, tiene la misma, como que se dice que se queda quieto, es decir, ya no sube más, ya no baja más. Y antiguamente, porque claro, aquí en el hemisferio norte no se ve la cruz del sur, porque esa se ve en el sur, pero en otros tiempos, o en la época misma de Jesús, se alcanzaba a ver. Se dice que coincide justo con la cruz del sur, y según la tradición de los pueblos antiguos, nos dicen que el sol se crucifica o pasa por la cruz, ¿no? Claro, estas tradiciones del sol, el sol Cristo o el sol que se cristifica, es un símbolo espiritual, y esto siempre ha estado en todas las culturas, el Cristo Sol, o también dentro del esoterismo se nos habla del sol de la medianoche. Para los profanos y los ignorantes, piensan que las culturas antiguas o paganas eran adoradoras del sol porque les traía la vida, y simplemente, pues como culturas primitivas, pensaban que adoraban al sol como la luz que les traía vida. Nosotros, los gnósticos, aquellos que conocemos del esoterismo
y aquellos más estudiosos, antropólogos no tan oficiales, saben perfectamente, y ya hoy en día se habla, que estas tradiciones no adoraban a un sol físico, que el sol físico nada más representa, como todo en el universo, en lo que es la astrología y astronomía del cosmos, es una representación, como las constelaciones, de los procesos de los planetas, de la creación, que como en los antiguos templos de Delfos nos decían que todo conocimiento interior o todo conocimiento exterior está reflejado en nuestro mundo interior, o como decía Hermes Trismegisto, tal como es arriba es abajo. Y estas simbologías y alquimia de la creación es la propia alquimia del hombre que se viene a representar en los planetas y se viene a representar en la propia creación del universo, y que a través de todas las culturas del norte y del sur, del este y del oeste de nuestro planeta Tierra, la vemos representada en las culturas célticas, en las culturas del oriente y del occidente, a través de monolitos, a través de pirámides alineadas, como también de repente en las pirámides de Egipto, o aquí en Chichén Itzá, las pirámides que se dice que en ciertos momentos sube y baja la serpiente a través de un juego de sombras en los solsticios y equinoccios, porque todo es recordarnos que en el universo es la representación del macrocosmos y dentro del hombre del microcosmos. Y esto es para darnos una guía. Siempre fuimos guiados simbólica y espiritualmente, porque el hombre es materia y energía. Somos una creación espiritual encerrada en un cuerpo material. Venimos a tomar la experiencia de este cuerpo, pero a través del alma, del espíritu de cada uno de nosotros. Y ese Cristo Sol, representado por los antiguos en las culturas ancestrales, es el que debe de guiarnos y es el que nos enseñaban nuestros ancestros, que nos debían de guiar hacia esos mundos superiores, a ese mundo mágico que nosotros ahora solo recordamos a través de los sueños, que es el mundo astral, pero que nuestros padres, ancestros, nos dijeron que en ese mundo maravilloso, onírico, teníamos la capacidad de recibir los mensajes, recibir las enseñanzas de los mundos superiores o del mundo espiritual. Somos seres materiales, pero somos seres espirituales en este mundo material. Desafortunadamente, hoy en día vemos que ya nada más se ha quedado a través de las tradiciones, porque es así como los antiguos transmitían el conocimiento a través de las leyendas, de los ritos y tradiciones, para que de labios a oídos fuera quedando el mensaje, mensajes ocultos, mensajes maravillosos de lo que viene siendo esa parte de religar o reconquistar espiritualmente el origen de donde venimos y el por qué vivimos, que han sido las preguntas siempre existenciales más importantes. ¿Por qué vivimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué morimos? ¿No? ¿Y dónde iremos después de la muerte? Todo esto en esta época es muy importante de la Navidad, porque como vamos a ir poco a poco introduciéndonos en el tema de hoy, este sol espiritual, esta tradición de esta fecha tan especial, que más simbólica que histórica, porque realmente el nacimiento de Jesús es una fecha más simbólica que histórica. Realmente la fecha no se sabe cuándo nació el mismo Yeshua ben Pandira,
el que representó este gran drama cósmico que en la tradición se festeja obviamente en este 25 de diciembre, y lo mismo sucede en la Pascua. Ustedes saben que la Pascua también se mueve de fecha según las lunas. Esto quiere decir nuevamente que es una fecha más simbólica que histórica. Nos viene a recordar una enseñanza. ¿Cuál es esta enseñanza del Cristo Sol? La enseñanza de ese nacimiento de un niño Dios que viene a salvar el mundo, viene a salvar al hombre del pecado original. Así nos dice la religión. Pero ¿qué nos dice la gnosis o qué nos dicen los textos sagrados antiguos? Y esto es lo que a nosotros más nos interesa. Porque cuando uno va conociendo todos estos movimientos simbólicos, esotéricos del sol de la medianoche, empezamos a descubrir que este sol es el que, a través de estos símbolos, nos orienta en el mundo onírico, en el mundo astral, a través de sueños, de intuiciones, la progresión del alma, la guía del alma o la guía de nuestro espíritu en un proceso de descubrimiento, en un proceso de realización o de autorrealización. Acuérdense que todo este conocimiento que hoy en día se ha traducido a través del catolicismo como una enseñanza más religiosa, venía incluso antes de Jesús a través de los esenios, y que luego con Juan el Bautista vienen los bautistas a entregar el conocimiento más cristiano. Pero viene de los antiguos esenios, en donde tenían que entregar un mensaje, y Jesús, que sí fue un personaje histórico, pero también simbólico, viene a representar un gran drama cósmico, una enseñanza que la vive en carne propia para dejar plasmada en la historia un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Que porque nace Jesús y luego se sacrifica en la cruz, ya lavó el pecado original y todos vamos a ser salvados solo porque creemos en Jesús. Bueno, podríamos decir, esa es una parte nada más de la historia, pero está incompleta. Está incompleta porque nadie podemos ser salvados, si es que vamos a hablarlo en estos términos más religiosos, si no hacemos el trabajo que hizo el mismo Jesús el Cristo y que nos enseña que tenemos que recorrer ese camino. Porque Él nos lo dice. Él dice, hay que tomar la cruz. El que quiera este camino debe tomar la cruz, debe seguir mis pasos. Y esto es algo que es muy significativo, ¿no? La cruz tiene mucha simbología, lo hemos explicado, la simbología del sacrificio, la simbología de la alquimia. Seguir los pasos es seguir el trabajo de la purificación del alma, ¿no? Entonces, este drama que nos enseña nuestro gran Redentor del mundo a través de su primera etapa de este nacimiento que todos celebramos, que es la Navidad, nos dice que es un nacimiento o un drama interior, y que todo inicia justamente en Belén. Belén viene a significar justo lo que es la torre de fuego, ¿no? Y esa torre de fuego es donde nace el Cristo. Y este nacimiento de Jesús simbólico no fue un nacimiento físico el que se viene a representar, sino es un nacimiento espiritual. Pero que a través de la historia, a través del devenir de los siglos, se representó como el famoso portal de Belén, y esto se lo debemos más a San Francisco de Asís.
Acuérdense que en el origen no se celebraba la Navidad como tal, ni en la fecha que se celebra en la actualidad. Se hizo coincidir justamente por esto que mencionamos del solsticio de invierno en el sol. No porque todas las culturas antiguas celebraban la crucifixión del sol en la estrella del sur. Y así se hizo coincidir para recordarnos el nacimiento del Niño Dios. San Francisco de Asís fue en el siglo XIII, en 1223, en un pueblo llamado Grecio, en Italia, donde representó el primer Belén vivo en referente a que eran con personas, y que este Belén luego fue una tradición posterior que se fue llevando hacia más lugares hasta que se hizo a nivel mundial. Quiso o rindió honor el Belén a la sencillez, se exaltó la pobreza y se alabó la humildad. ¿Cuál es la pobreza? O sea, no se trata aquí de ser pobres físicamente, sino a la pobreza de egos, ¿no? La pobreza, somos demasiado ricos. Acuérdense de la parábola que nos decía que sería más fácil que entre un camello por la hoja de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Y qué significa el rico? ¿El que tiene dinero? No, al rico es que rico en egos. Por eso se dice que el reino de los cielos es de los niños, porque tenemos que reconquistar esa nobleza del espíritu, volver a ser como niños. Esto nos cuesta mucho precisamente porque somos demasiado ricos en todo el día, andamos con nuestro dinero de egos a flor de piel, ¿no? Y San Francisco de Asís establece esta tradición y también nos recuerda que la salvación inicia con este nacimiento del niño Jesús. Porque si el Redentor del mundo es el Cordero inmolado, que es el Cristo, es el que perdona el pecado, es el que salva al mundo del pecado, entonces con su nacimiento nos recuerda que inicia esa salvación. Ahora, ¿será que porque vino Jesús o Yeshua ben Pandirá, representado como Jesús, ¿será que el mundo ya va a ser salvado? ¿Ustedes ven que el mundo esté mejor? Porque si fuera así, ya no habría tantos crímenes, ya no habría tanta violencia, ya no habría todo lo que estamos viviendo en la humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos en la actualidad en la humanidad? Guerras, cada vez más desolación. Entonces, alguien diría, ¿entonces fracasó la misión de Jesús? No, Él no vino a salvar el mundo físico. Él no vino a salvar a las personas del pecado, vino a entregar el mensaje de cómo tenemos que hacer este trabajo. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Porque Belén, como decíamos antes, representa la torre de fuego. Lo que son los animales que rodean en el pesebre vienen a representar los defectos psicológicos que todavía hay cuando viene el niño Dios, ¿no? Esto es una representación más simbólica, esotérica, que histórica. Nos viene a decir esta representación que el niño Dios debe nacer en el corazón del hombre, que la salvación viene cuando nace dentro del hombre al Cristo íntimo, porque el Cristo no es una sola persona. El Cristo está en el corazón de cada hombre, pero está hoy en día no encarnado, mis queridos amigos. Este es el dilema que está viviendo actualmente la humanidad. Yeshua ben Pandirá fue un hombre que recibió
la iniciación venusta y encarnó su Cristo íntimo. Hubo un momento en cierto concilio en la historia, desde principios del siglo, cuando después de todo el proceso de Jesús el Cristo, donde quisieron decir, ¿fue un hombre que llegó a Dios o Dios que vino a la tierra para entregar un mensaje? Entonces como que dijeron, pues como que queda mejor que fue Dios para que así, que encarnó, que vino a la tierra, fue el Hijo de Dios para que fuera a niveles, vamos a decir casi como de mercadotecnia, para explicar a las personas, porque eso de decir que es una persona que puede encarnar a Dios como que se vuelve muy complicado. Y bueno, la manipulación siempre en la historia la hemos visto, ¿no? Si la institución nos dice que todos podemos encarnar a Dios en nuestro corazón, ya para qué serviría la institución en sí, ¿no? Pero claro, si dicen que solo a través de la institución eclesiástica puedes llegar a Dios, pues es claro que van a tener siempre el control de todas las personas. Y esta fue la finalidad cuando en el siglo III, en el concilio de Constantino, permitieron que ya la religión católica se conformara como la oficial desde esos tiempos, y se fue transgiversando el mensaje, aunque siempre como el mensaje estaba lleno de símbolos, nos quedó la simbología y nosotros solo lo que tenemos que hacer ahora es descifrar estos símbolos para comprender el mensaje. Así pues, si entendemos que el Cristo no es una persona, que el Cristo es el Logos solar, que está representado por el sol, que es una parte del ser, que el ser de cada uno de nosotros, y para esto tendríamos que estudiar la cábala hebraica, el Zohar de los judíos, entenderíamos que esa cábala, dentro de esa tríada logoica, el segundo logos es el Cristo. Es el Padre, es el Hijo, y el tercero es el Espíritu Santo, del que se desdobla nuestra bendita Madre Divina. Esto es muy importante, porque entendiendo que dentro de la naturalidad espiritual de cada uno tenemos esas fuerzas de Dios, esto es maravilloso. No estamos diciendo que seamos Dios. Es que es una unidad, el Cristo es una unidad, pero es múltiple y es perfecta. La individualidad en el Logos es casi como, no hay una individualidad particular, es una individualidad múltiple y perfecta. Todos estamos unidos con todos. Por eso hablar de yo, hablar de yo soy, hablar de mi vida, mi casa, lo mío, esto los mayas no lo hacían, ¿no? Creo que siempre había un saludo muy bonito de los mayas. ¿Me puedes recordar cómo era el saludo, Marisa? Yo soy tú y tú eres yo. En el idioma maya decían yo soy tú y tú eres yo, o sea, no existe... Akesh. O sea, siempre hablaban de, cuando yo tenía que decir, hoy me encuentro bien, decían nosotros estamos bien, ¿no? Sí, los aztecas jamás usaron la palabra yo, ellos decían siempre nosotros. Nosotros. Y su saludo, por ejemplo, era, mis ojos se alegran de verte hoy, ¿no? Mis ojos se alegran de verte hoy, el saludo azteca, ¿no? Entonces, claro, las culturas antiguas sabían que la individualidad es parte del ego y que la conciencia, la espiritualidad es nosotros, es la fraternidad, es lo que es ser colaboracionistas. Hoy en día se nos habla del mundo materialista, del mundo egoísta,
Y esto nos desliga totalmente de la parte espiritual y nos vuelve materialistas. Y cuanto más materialistas somos, más caemos en la desgracia, por así decirlo, y en ser infelices. No logramos la felicidad, porque la felicidad está no en lo que tengo, sino en lo que doy, en lo que comparto y me comparten. Y esto es la enseñanza crística, ¿sí? Sí, el saludo maya es In Lakech Alaken, que significa tú eres yo o yo soy como tú y tú eres como yo. Bueno, espero que lo hayan oído. Muy bonito el saludo maya. El Cristo es el que viene a salvarnos, pero desde adentro. ¿De qué nos viene a salvar? De nosotros mismos. Hoy está muy de moda que pues nos tienen que salvar de un mal gobierno, nos tienen que salvar de los demonios de fuera, de muchas cosas. Y sí, hay de todo y hay que tener mucho cuidado cuando uno sale a la calle, que no te roben, que no esto, que no otro. Pero el problema no viene de fuera, el problema viene que esta sociedad se ha carcomido desde adentro. El reflejo de la sociedad es el reflejo del individuo, mis estimados amigos. Lo que somos es lo que es la sociedad. Queremos cambiar la sociedad, no se trata de cambiar de gobierno, no se trata de blancos o de negros o de rojos o de amarillos o de los colores o de partidos. No, amigos míos, se tratan de cambiar desde adentro. Y hoy en día ya se ha visto en muchos países la política, unos le ponen una bandera de un color y otros de otro, que derechas y de izquierdas. Es lo mismo, al final todos tienen la misma agenda en la que pues los propósitos son egoístas. Nada más que unos te los pintarán como para el beneficio del pueblo y otros te dirán para el beneficio de la economía. Pero en el fondo lo único que están buscando son sus propios beneficios. El control y el egoísmo ha destruido desde lo más profundo a esta sociedad, porque el hombre está corrupto, amigos míos. Entonces la enseñanza de la Navidad es recordar que esta segunda venida que se dice que tendrá el Cristo no es el regreso físico de Jesús, el Cristo, o de Yeshua Ben Pandirá. La segunda venida que tenemos que realizar, que menciona el maestro Samael, es la que viene desde adentro de cada uno de nosotros. No puede haber una segunda llegada física si esta sociedad está como está. La ayuda tiene que ser desde adentro, tiene que llegar nuestro Cristo íntimo. Y esto es algo que nos cuesta comprender porque, claro, es más fácil pensar que vivimos una sociedad en la que pues los malos serán castigados y los buenos serán recompensados. Y esto no se trata de lo bueno ni de lo malo. Se trata de cambiar. ¿Qué de bueno podemos mejorar en nosotros si no eliminamos todos esos factores que nos hacen feos espiritualmente, que nos hacen feos ante las personas? ¿Qué de bueno voy a mejorar? No hay nada que mejorar. Esta construcción que hemos hecho de nuestra vida tiene que ser reconstruida con cimientos sólidos. ¿Cuáles son esos cimientos? Y ahí vienen los símbolos alquímicos de la Navidad. La reconstrucción espiritual del hombre tiene que partir desde su propia semilla. ¿Qué es lo que vemos que hoy en día se ha pervertido o cómo se ha pervertido la humanidad? ¿O cuál fue nuestro pecado original por el cual fuimos sacados del Edén? ¿Recuerdan todos? ¿Alguien podría decir? ¿Y por comer una manzana ya nos desterraron? ¿Qué representa la manzana? ¿Qué representa la manzana? La energía. ¿Cuál energía? La energía
creadora, la energía sexual, exactamente, es la caída. Entonces, si la semilla está podrida, si está corrupta la semilla, tenemos que regenerar la semilla para volver a crear al hombre auténtico. Y esto es lo que nos enseña la Navidad, a través de los símbolos. Primero, ¿qué es lo que vemos en el símbolo de la Navidad? Los 3 reyes magos que van a Belén. Pero, ¿son guiados por quién? ¿Quién me puede decir? Una estrella. La estrella simbólica de 6 puntas. Esta estrella de Salomón, que representa también a nuestra Madre Divina, que nos guía en todo el camino, porque es ella la que va a dar a luz al niño Dios. Pero esta cruz, o más bien esta estrella de Salomón, son de 6 puntas, un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo, insertados, y que tiene 6 puntas. De esto podríamos hablar mucho. Cada triángulo, el triángulo superior representa el fuego, el azufre, el triángulo inferior representa el mercurio y el agua. El fuego es la energía creadora, obviamente, cuando se transmuta, y el mercurio, obviamente, es la energía en bruto que debe ser transmutada. Es el agua. ¿Qué entendemos con esas 6 puntas dentro de la cábala? El 6 es el enamorado, pero también vemos que hay 6 puntas y 6 como cavidades entre la estrella, que 6 y 6 nos suman 12, que son las 12 constelaciones o las 12 partes del ser también. Hay muchas partes dentro de cada uno de nosotros. Es la que nos debe guiar y son las 12 partes con las que tenemos que trabajar, o los 12 apóstoles. Acuérdense que estos 12 apóstoles, cada uno de ellos representa también una parte de nosotros. Esta estrella nos va a guiar hacia Belén. Belén, que es la torre de fuego, que es el fuego que se debe de trabajar en la alquimia. Dentro de la alquimia, hemos hablado en muchas ocasiones, existe ese mercurio, y que este mercurio tiene 3 características. La primera es el azógen bruto, que es la energía sexual sin transmutación. El segundo mercurio es el alma metálica del esperma, que es el mercurio transmutado, la energía que se transmuta. Y el tercer mercurio, o el arché, es el mercurio fecundado por el azufre, que es, pues obviamente, el que asciende por nuestra columna vertebral, o kundalini. Y estos 3 mercurios de los alquimistas están representados perfectamente en esta Navidad, como iremos ahora explicando, porque a través de este tercer mercurio, que es el arché, vamos creando el templo de Dios vivo para formar al hombre auténtico dentro del trabajo del esoterismo iniciático, diríamos, para recibir la iniciación venusta, que es la Navidad. Nosotros necesitamos encarnar al Hijo de Dios, que es el Cristo, dentro del corazón del hombre. Pero antes de que llegue el Cristo, tiene que llegar el hombre. Nosotros todavía no estamos formados como hombres, somos personas o animales intelectuales, pero no hemos creado al hombre dentro de nosotros. Y el hombre solo se puede crear con la semilla, como decíamos al inicio. Hoy en día la humanidad ya ha sido juzgada.
En los años 50, dice el maestro Samael, se reunieron la Gran Logia Blanca con el Tribunal de la Ley del Karma y la humanidad fue juzgada. ¿Y cuál fue el veredicto que se le dio a la humanidad? Dice el maestro, al abismo, al abismo, al abismo. Claro, no quisiera ser ave de mal agüero, como dicen por ahí, y más bien queremos pues tener una pues muy bonita Navidad este fin de año, pero con todos estos acontecimientos que se viven cada vez con mayor intensidad a nivel mundial, solo podríamos ver que el reflejo de estas sentencias se está cumpliendo. ¿Dónde está la salvación del hombre? En su corazón. ¿Dónde está la salida de esta perdición que se vive? En la semilla, mis estimados amigos. Todo está en la semilla. Hoy por doquier vemos que se defiende toda la perversidad sexual, inclusive se persigue a aquellos quienes condenen la degeneración sexual. En algunos países ya en algunos no, ya en la gran mayoría de los países es legal el matrimonio de personas del mismo sexo. Y vemos también con gran terror y horror que hay una gran industria del aborto que sirve para la fabricación de las famosas inyecciones, para no mencionar nombres. Sí, esas inyecciones que dicen que nos van a salvar de infinidad de enfermedades. Se están utilizando partes de los fetos abortados. Entonces, ¿qué humanidad estamos viviendo? Hay la industria del aborto, esto ya ha sido denunciado, pero cada vez el aborto se ha legalizado en más países. Y claro, pues nosotros, ¿qué podríamos decir? Esto es algo terrorífico, ¿no? Es casi que en algunos países como en China luego era obligatorio el aborto si tenías más de un hijo. Entonces, ¿cómo es posible que ya se vuelva hasta ley? Solo comprendiendo que estas leyes son de las 196 leyes de los primeros círculos dantescos, sino del segundo círculo dantesco y así sucesivamente. Es decir, que podríamos denominar que esta humanidad cada vez va a estar regida más por leyes infradimensionales que por otras leyes superiores. ¿Quiere decir que todo está perdido? No, porque si hace más de 2000 años atrás se conformó la gran logia blanca, permitió la encarnación de este gran ser que diera este gran mensaje y de otros grandes maestros y avataras que han existido, fue precisamente para darnos una oportunidad para ver, como decía el mismo maestro Samael, si podemos salvar del ahogado el sombrero. Esperemos ser ese sombrero, esperemos darnos esa oportunidad, porque la oportunidad nos la damos nosotros, con nuestro trabajo interno, trabajando, como repito nuevamente, en la semilla, porque es la semilla que nosotros con este tercer mercurio podemos crear a los cuerpos del hombre. El Cristo nace en el corazón del hombre, pero antes hay que crear al hombre, y el hombre nace de las energías creadoras, de la transmutación. Esos son los misterios de la alta iniciación, mis queridos amigos. No solo hay que crear esos cuerpos, sino que luego hay que perfeccionarlos. ¿Sí? Se dice que luego hay que poner ese oro en los cuerpos. Es el oro de los antiguos alquimistas, ¿no? Y ese oro lo va a fijar en esos cuerpos cuando nace nuestro Cristo íntimo en nuestro corazón, desintegrando con mayor fuerza y intensidad el Cristo
toda esa multiplicidad psicológica. Y es ahí donde descubrimos estos 3 colores de la alquimia en los Reyes Magos. Ustedes saben que pues, simbólicamente o históricamente nos hablan de los 3 Reyes Magos, donde son de 3 razas de color negro, amarillo y blanco. Y hay una 4ª representación que es el color rojo púrpura de las capas. El negro podríamos entenderlo desde el lado de la purificación del mercurio. Cuando estamos trabajando con las aguas negras hay que volverlas blancas. Cuando las aguas blancas del mercurio son purificadas, son fecundadas por el mercurio, que es el amarillo, el azufre, y cuando ese azufre fecunda el alma metálica del esperma, despierta Kundalini, que es el arché, que es el rojo. Ese es el proceso del trabajo con la purificación de las aguas, y es ahí donde se empieza ya a trabajar en la fragua encendida de Vulcano, se empieza a trabajar ya en la creación de los cuerpos. Pero también esos 3 colores representan las purificaciones de cada uno de estos cuerpos, del cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal. Esto es el cuaternario inferior, o estos 5 cuerpos. Tenemos que levantar el cuerpo astral y tiene que ser purificado. Tenemos que eliminar de cada cuerpo todos los demonios, todos los defectos del mundo astral. Entonces ese es el color negro. Después, cuando ya ha sido purificado el cuerpo astral, este cuerpo astral viene el color blanco, que es la purificación del cuerpo, y entonces es cuando viene el siguiente color, que es el amarillo, cuando es fijado el oro, cuando es eliminado de este cuerpo al 100% los defectos, el Cristo íntimo fija el oro en el cuerpo, por ejemplo, astral, hasta que luego en su momento este cuerpo es cristificado y se convierte en un cuerpo rojo, vamos a decirlo así. Ahí están también los 3 colores. Es decir, nosotros vamos a ir purificando, cristificando los 7 cuerpos. Son, se dice, procesos menores de cristificación, hasta que viene la cristificación o liberación final. Y este es un proceso que es un proceso crístico. Claro, entender esto quizás ahora para nosotros representa demasiado abstracto, ¿no? Nosotros tenemos que estar lidiando con el día a día de nuestros propios defectos, y aunque todavía no tenemos al Cristo íntimo encarnado, pedir la ayuda del Cristo, porque aunque el Cristo no encarna hasta que creamos esos cuerpos, uno puede recibir la ayuda crística. Hasta que llegamos, obviamente, a esa iniciación, que es la 5ª iniciación de Tiferet, dentro de la primera montaña de los misterios esotéricos, de la alta iniciación, en donde esa iniciación venusta tienes 7 grados y un 8º grado, donde se sintetizan los 7 grados anteriores, con lo cual primero el iniciado va a trabajar con el fuego, que es antes de la iniciación venusta, y después de la iniciación venusta va a tener que trabajar con la luz, o diríamos, crea los cuerpos de fuego y los cuerpos de luz. Y esto es empezar a trabajar con nuestra bendita Madre, la que en ese Belén tiene que parir, tiene que dar a luz a su Hijo, que es el Cristo. Pero antes de que llegue el Cristo está la Madre. Pero para que nosotros podamos trabajar con nuestra bendita Madre, tenemos que trabajar tanto solteros como casados con la transmutación de nuestras energías.
Y cuando trabajamos con la transmutación de las energías, los casados que trabajen en la fragua encendida de Vulcano tendrán la gran dádiva de Dios, si hacen todo el trabajo como debe de ser, de algún día recibir esta quinta iniciación de misterios mayores o la iniciación de Tiferet. Y posteriormente, después de la Navidad que nace el Cristo, tendrá que pasar el Cristo todo el proceso de purificación que es el Vía Crucis. Esto es algo maravilloso, pero también muy doloroso, porque el Cristo dentro de nosotros, siendo perfecto, tiene que recibir todas los insultos. Vean ustedes la historia, como en el Vía Crucis tiene que pasar toda, como él representa el pueblo que pide la crucifixión de Jesús, representa los defectos que constantemente dentro de nosotros están en contra del Cristo. Están en contra de la llegada del Cristo, y cuando llega el Cristo, matan al Cristo. Ustedes observen. El Cristo tiene que pasar el proceso de la muerte también, 3 días y luego la resurrección. Porque ahí está inmerso todo el proceso de la purificación. Necesitamos ser purificados. Esto no se trata de ser buenas personas, no se trata solamente de ser un buen dueño de casa. Cuando nosotros entramos a estos estudios de la gnosis, lo primero que empezamos a enseñar es a ser un buen dueño de casa y una buena persona. Obvio, porque eso es lo fundamental. Necesitamos reeducar nuestra personalidad porque tenemos mal fundamentada la educación, nuestra vida, y esto es algo que ha sido muy destructivo en la sociedad, lo estamos viviendo en la actualidad, cómo la educación destruye los valores. Pues bueno, en mi época todavía no me tocó vivir este tipo de educación que hoy en día dan sexual en las escuelas, y la verdad es que esto va en contra de todos los valores y principios, ¿no? Más parecen clases de pornografía que de educación sexual. Esto es algo que ya muchos padres han estado denunciando, porque se está destruyendo de forma sistemática a los jóvenes en la educación toda posibilidad de regeneración. Es decir, lo que se busca es que el joven pierda toda posibilidad de regenerarse en su semilla. E incluso hoy ya lo estamos viendo, esta es la nueva ciencia de estos 3 traidores que quieren crucificar al Cristo. Acuérdense que es un Judas, es un Pilatos y un Caifás. Judas con los deseos, el Pilatos con la mente, la lógica, el intelectualismo, la falsa ciencia, y el Caifás, que es la mala voluntad. Ustedes observen, el Caifás es el que vende, los que hoy en día han vendido y comercializado la misma enseñanza. Los que hoy en día utilizan el esoterismo, utilizan estas enseñanzas para comercializar y engañar a las almas, desviarlas del camino, desviarlas del camino crístico de la purificación del alma. Entonces veamos que esto que estamos mencionando, esta falsa ciencia, este mundo que pervierte la semilla, que se quiere destruir, va en contra de lo más fundamental, que es la energía creadora. Porque si en la semilla está la redención del hombre, destruyes la semilla, ya no podemos, ya nos condenaron, ya nos metieron en el agujero, casi podríamos decirlo así. Qué terrible, ¿no? Esto que estamos viviendo. Pero esta lucha se está dando para que también nosotros nos demos cuenta que este es el resultado del karma mundial, es el resultado de ese veredicto que ya a la humanidad se le ha dado y que depende de nosotros.
hay una lucha, ustedes lo saben, dentro de cada uno. Uno el que quiere esta enseñanza, uno que quiere este conocimiento, ustedes mismos lo pueden ver. Y de repente uno dice, ay no, ya esto de qué flojera meditar, ay no, o me voy a enojar, pues ya me enojo de una vez, ya eso de estar ahí reprimiéndome, pues que de una vez me conozcan como soy, ¿no? Es decir, hay una lucha dentro de nosotros y esa lucha, una la que anhela la verdad, que es la esencia de cada uno, y hay una fuerza oscura, que es la fuerza de ese Arimán inicuo que dice el maestro Samael, del mismo anticristo dentro de cada uno. Si existe el Cristo dentro del hombre, existe también la fuerza opositora que es el anticristo, que no quiere que muramos en sí mismos, que no quiere la transmutación de las energías, que no quiere el sacrificio por la humanidad. Y esta está siendo la apostasía que estamos viviendo. Imagínense, el maestro Samael desde los años ya 50 habló de la apostasía, que ya estábamos en la apostasía. Y ustedes ahora están viendo la situación mundial. Esto va a ser irremediable. De esta, como la estamos viviendo, no vamos a salir como humanidad completa. Solo en pequeños grupos, como lo dijo el mismo maestro Samael. Solo aquellos que de verdad quieran trabajar, quieran batirse a duelo contra ese terrible demonio que es el ego, porque son dos bestias dentro del hombre, la del ego y la del anticristo. Hay que luchar. El anticristo puede ser solo eliminado por el Cristo, pero para que llegue el Cristo tenemos que empezar a trabajar contra nuestros defectos, y para poder trabajar primero contra nuestros defectos necesitamos la ayuda de nuestra Madre Bendita. Y para que podamos tener la ayuda de nuestra Madre Bendita necesitamos darle fuerza con la transmutación, porque la energía del Espíritu Santo, que es del tercer logos, es la energía sexual, amigos míos. Si por algo debemos de empezar, es pedir con mucha humildad esa ayuda, porque los momentos que estamos viviendo en esta Navidad son desgarradores, hermanos míos. Hay demasiada información, demasiadas noticias, más de las que a veces uno pueda digerir. Se están destapando verdaderas aberraciones que se están haciendo, que ni siquiera se sospechaba. Se quiere quitar a la humanidad el alma. ¿Y cómo nos van a quitar el alma? Degenerando la semilla. Y si eso no es suficiente, pervirtiendo sexualmente a los jóvenes, estamos más degenerados que la Atlántida, mis queridos compañeros, hermanos del camino. Están queriendo reprogramar a las mentes a través de frecuencias y muchas cosas que ustedes ni se imaginan. Así pues, nosotros solo les podríamos decir que estamos con el Cristo, por el Cristo, a lo que sea necesario. Reivindicamos esta Navidad la fuerza crística, es el único que puede matar a la bestia, y tenemos que tener fe y humildad y mucha paciencia, porque todos tenemos que pagar un precio, el precio de nuestros pecados, ¿no? Y es que en la Navidad nos recuerda también de Belén qué sucedió cuando fueron perseguidos todos los inocentes. Creo que fue Caifás, ¿no?, el que mata a todos buscan matar a todos los niños, esa decapitación de los inocentes. También nos recordaría el trabajo que tenemos que hacer para eliminar al ego, ¿no? El iniciado nos debemos de purificar, limpiar y blanquear nuestras aguas, queridos amigos, que estamos infectados de egos. Y es la peor lepra
la cual debemos de limpiar. El mensaje de la Navidad, el mensaje crístico, es precisamente pasar por las 3 purificaciones de hierro y de fuego que están representados en los 3 clavos de la cruz, que arriba dice INRI renovator integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Necesitamos hacer una nueva creación, la creación del hombre. Y si hoy en día se está sellando la humanidad se dice que ya prácticamente toda la humanidad ha sido sellada, nosotros tenemos que ser sellados por el Cristo. ¿Cuál es la marca del Cristo? Algunos dicen que es una crucecita que te ponen en la frente y que no sé qué. No, amigos míos. La cruz del Cristo, así dice el maestro Samael, la marca del Cristo son los estigmas. Y esa es la señal del mercurio con el que todos tenemos que trabajar. Si tenemos que empezar un trabajo, es precisamente con nuestras energías creadoras. Hermanos, estimados estudiantes de este grupo, necesitamos urgentemente ponernos a trabajar con la eliminación de nuestros defectos psicológicos, fortaleciéndose en la transmutación, fortaleciéndonos también en el sacrificio por la humanidad. Recordemos la Navidad como una gran festividad. Recordemos que esta Navidad son compromisos en el que vamos a decir sí se puede, en Cristo podemos, y aunque no tengamos encarnado nuestro Cristo íntimo, aquellos que son más de segunda cámara, saben, pueden recibir la ayuda más a través de la segunda cámara, y los que de este grupo todavía no son de segunda cámara, se preparen algún día, los podamos preparar para recibir esos átomos crísticos a través de los trabajos esotéricos avanzados, mis estimados amigos, hermanos. Necesitamos mucha paciencia, mucha mesura en estos momentos que vivimos en la humanidad, mucha serenidad, meditación diaria, autoobservación, porque cada vez la vibración, cada vez la energía que se va a vivir va a ser de mayor desesperación. Si nos podemos reunir con nuestros familiares o seres queridos, hagan una oración al Niño Dios, al Cristo, recuerden sus votos, no perdamos nuestro estado interior, que aunque tengamos que convivir, lo hagamos con mesura. Como dicen, si hay que estar alegres, pero con un estado equilibrado. Y recordar siempre que el Niño Dios puede nacer en el corazón de cada uno de nosotros, y que la segunda llegada del Cristo va a ser desde el corazón. No esperemos, hoy en día se hablan en muchos videos por ahí, que va a venir el Cristo, que nos refugiemos en ciertos lugares, que la nueva edad, a los justos serán perdonados. Pero está bien, pero ¿cómo va a ser eso si esta creación que llevamos dentro no hay nada que salvar? ¿Qué queremos salvar de nosotros? ¿Nuestros egoísmos? ¿Nuestros estados egoicos? ¿Nuestras lujurias, pasiones, deseos? ¿Eso es lo que queremos salvar ahora porque tenemos miedo? Pongámonos al trabajo. Llamemos a esa segunda llegada del Cristo en nuestros corazones y celebremos una Navidad como nunca antes, en oración, en meditación, en petición, en perdón, porque si algo tenemos también que pedir mucho es el perdón de Dios, perdón por nuestros errores de esta vida, e inclusive tendremos que recapitular de vidas pasadas. Y por eso decíamos al inicio de la conferencia de hoy
que es el sol que nos guía de la medianoche en nuestros sueños, en nuestras experiencias. Tenemos que recordar esas experiencias porque a veces vemos cosas de vidas pasadas, egos muy añejos que se han arraigado y que de la nada empezamos de repente a sentir que florecen y que salen. Se decía, Dios mío, ¿y esto de dónde salió? Pues entonces con más humildad, meditación, reflexión, transmutación y empezar. La Madre Divina, dice el Maestro, que hizo un pacto con él y le dio una gran enseñanza y le dijo que si él los guiaba hacia este trabajo esotérico de la muerte, ella se comprometía a ayudarnos con la muerte psicológica. Entonces, esta ha sido la misión del quinto de los 7, entregarnos el mensaje, entregarnos el camino. Ahora somos nosotros los que tenemos que caminar, somos nosotros los que tenemos que hollar esta senda del sacrificio, de la muerte y de la transmutación. Bueno, sería todo por hoy. Esperemos que la Navidad esté cada día, no solamente en las fechas navideñas, sino todos los días del año. Trabajemos con la esperanza de esa Navidad. Agradecemos a todos y nos vemos hasta la próxima conferencia. Muchas gracias.